Hola, ¿cómo están? Yo soy Felipe Brown. Yo soy Beatriz Costa. Y esto es... Sobre la Tierra. Ahí sí. En el fondo una familia es una familia porque tiene una historia común. Proyectarnos al futuro con ese mismo sentido de pertenencia. Hay muchos emprendimientos acá, personas muy luchadoras acá. Aquí tenemos dos grandes invitadas. Primero a Gabriela Huidobro. Y luego invitamos a Jimena Abogavir. Es un viaje largo y teníamos dos grandes invitadas. Quisimos dividirlo en dos. Esto fue una aventura muy especial donde yo, la verdad es que me expuse bastante con mis padres, ya los van a ver, aparecen todo el tiempo. Pero cocinamos, prendimos fuego, caminamos, estuvimos en la región acá de los ríos, en Lago Ranco, en unos lugares muy bonitos. Estuvimos en Futangue, también estuvimos en el Lago Maihue, fuimos a bajar el Río Bueno. ¿Qué más hicimos? Bueno, recorrimos aquí Lago Ranco también. La casa, jardín, y estuvimos muy metidos adentro de la casa como otras veces no hemos hecho. Sí, bueno, había que aprovechar también el fueguito y el calor de una casa, de un hogar, así que pasamos mucho tiempo aquí también. Bueno, y así comenzó esta aventura con nuestra primera invitada, Gabriela. Ella es historiadora, es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y particularmente estábamos muy interesados en uno de sus libros que se llama Las mujeres en la historia de Chile. También yo había escuchado en el Congreso del Futuro una charla de ella muy interesante donde había algo que me llama la atención, que tenía que ver con que algunos hechos se habían producido en la historia y se repetían actualmente. Y de eso queríamos hablar. Hay una frase que es muy interesante de una feminista norteamericana, Gloria Steinem, que dice que ya en los años 60, que a lo largo de toda nuestra vida las mujeres desde que entramos al jardín infantil hasta que salimos de la universidad nos dedicamos con tesón a estudiar en los libros o a preparar pruebas donde está la ausencia femenina. O sea, nos dedicamos a estudiar con tesón nuestra propia ausencia, las mujeres. Llegamos por fin a Lago Ranco, a la casa, y nos recibieron tus papás, a Alexandra y Juan Enrique. Estaba la casa calentita, así que entramos y ahí comenzaron también las primeras conversaciones aquí en la casa mientras preparábamos la cena. Una foto mía con un hijo mío, con un pan mío. ¿Qué te parece? Bueno, y nos fuimos a dormir porque a la mañana siguiente íbamos a conocer a Iván, que hace tiempo que nos venía buscando para mostrarnos el lago Maihue. Me quedé pensando como en el tema de la construcción de la historia de Chile, ¿no? Y cómo la construcción fue hecha más por hombres que por mujeres, ¿no es cierto? Entonces, El relato. El relato. Tenemos un problema en el lenguaje español, porque ¿Ya cuando ves? uno habla de historia habla de dos cosas. Puedes referirte a la historia como los acontecimientos del pasado o a la historia como el registro de esos acontecimientos del pasado. Entonces, cuando tú dices la historia fue hecha por hombres, puedes estar refiriéndote que los hombres llevaron a cabo los procesos, los hechos, o que la escribieron. Y en tu pregunta te refieres a que la escribieron, no que necesariamente la hicieron ellos solos. Exactamente. Las mujeres han sido parte de la historia, pero no han quedado en el relato de la historia. Cuando uno le pregunta a la gente quién es Javiera Carrera, ayer decíamos, te dicen es la hermana José Miguel. Y cuando no te dicen eso, te dicen que es la que bordó la bandera, la primera bandera. Y hay otra gente que la asocia con el baile de la Refalosa, porque hay una canción de la Refalosa y se hizo famosa por eso, que es muy posterior. Entonces, claro. Y
Bueno, qué bueno que alguien la conozca, aunque sea por eso. Javiera Carrera, fuera de que ayudó en todo el proceso de construcción de los primeros años de la independencia, la instalación del gobierno de la Patria Vieja, porque José Miguel estuvo a cargo y ella iba siempre al Palacio de Gobierno con él y lo acompañaba, estaba tan involucrada, porque además ella recolectaba fondos, usaba su casa para que se reunieran ahí, se pusieran todos de acuerdo, hacía labores de informante. Y cuando los patriotas pierden con los realistas en 1814 y todos arrancan, ella se siente tan involucrada que dice, bueno, yo también me tengo que ir porque los realistas se van a querer vengar de todos los que estamos participando en esto. Entonces agarra sus cosas, a su hijo menor también, Perico, y se va de la casa para proteger a sus otros 6 hijos y a su esposo. Lo divertido es que no les cuenta. Y esto en 1814, y volvió en 1824. Estuvo 10 años entre Argentina, sobre todo en Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires, también haciendo estas labores de comunicación, espionaje, articulación de información. Enemigo posterior va a ser Bernardo Higgins. Pero está 10 años luchando por una causa que sea o no sea la más legítima, es la causa política en la que ella cree. Entonces, cuando la gente te la reduce a las banderas, encuentro tan triste que no se le reconozca el mérito a ella en la campaña independentista después de construcción de la República, porque cuando vuelve, Andrés Bello la iba a ver para recibir a veces consejo, conversar con ella. Entonces, es una figura como elemental en el proceso fundacional de la República. ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer concretas? Es una lucha que tú llevas ya hace años también, ¿no? Está la labor que uno puede hacer desde el mundo de la investigación, del mundo academia, académico. Claro. Pero que es un poco infructuoso a veces, porque también el mundo académico está muy metido en sí mismo, entonces uno ve que todas las cosas que yo les cuento no es una cosa que descubrí yo, lo ha hecho un sinfín de historiadores, sobre todo ahora historiadoras, pero que muchas veces se quedan en esos círculos. Pero yo creo que tenemos que ver cómo salir del paper o del libro más difícil, sacar el archivo de las paredes de la biblioteca, llevarlo a otros lugares y empezar a enganchar con otros formatos que sean más atractivos y en los lenguajes que se entienden hoy en día. No hemos olvidado de formar gente culta. Yo creo que el tema del patrimonio cultural también es el capital cultural a la larga, también es una riqueza que deberían tener los profesionales y que se va perdiendo. Nosotros estamos viendo las aguas que llenan el lago Ranco y nos vamos a ir al río principal, que es el río Calcurrupe, que viene del lago Maihue. Y la idea es que vayamos a conocer y cruzar el lago Maihue. Yo nunca había navegado en el lago Maihue y nos estaba esperando una barcaza que trae solamente un auto y nos fuimos conversando ahí con Lalo, que tenía mucho que decirnos. Él había sido parte de un accidente muy terrible que hubo en el lago Maihue y de a poco nos fue contando cómo fue el accidente y qué pasó después de eso. Hay hechos históricos que cambian realidades, ¿no? Y que son súper importantes. Y tú tuviste acá un momento súper duro también, ¿no? Y que fue muy fuerte para la comunidad, para Chile además fue una noticia súper grande. Entonces cuéntanos un poco qué pasó y lo que vino después también de eso. Específicamente el 27 de noviembre del año 2005 fue donde pasó el tema del accidente acá en el lago Maihue, que sí o sí fue un antes y un después en los ámbitos que tú te puedas imaginar, pues, en todo ámbito. Ese día específicamente nos pilló una tormenta, nos subimos 33 personas a la embarcación. Si tú me preguntas ahora, el conocimiento que tengo de navegación y todo, se ve totalmente una irresponsabilidad, como muchos lo han mencionado, pero para nosotros en ese momento era algo cotidiano, era normal, era lo que teníamos para salir en este caso. Nos embarcamos, salimos, aproximadamente navegamos
15 minutos queda en este frente y lo empezó a salir más viento y empezó a entrar agua por un forado que tenía la lancha, la embarcación. ¿Ya? Tenía un forado en la proa y empezó a entrar agua y eso hizo bajar el nivel de la embarcación y hizo que las olas entraran y los hundiéramos, nos los dimos vueltas y los hundimos. ¿No alcanzó el capitán a llegar a la orilla ni nada? No, tampoco lo buscó. En el momento que ya empezó a entrar agua, intentó girar la embarcación y ya era imposible. Si giraba ya era inminente lo que se venía. Ese debe haber sido un golpe muy fuerte, bueno, fuera emocional tuyo y todo, pero muy fuerte para la comunidad, ¿no? Porque hay un poco, tú me lo dijiste en el barco, me decía, hay un solo como nombre, ¿no? Que es como abandono, creo que me dijiste. Sí, pues si a mí me preguntas que resuma el 27 de noviembre del 2005, te lo voy a resumir siempre como abandono. Abandono, llámese sistemático, político, social, una sola palabra, abandono. Porque no le encuentro otra lógica. La barcaza que se hizo pasó el 27 de noviembre y ya en abril, en este caso el 20 de abril, ya estaba la barcaza en el lago Mayo. Se gestionó en 3 meses y medio, 4 meses. Y la pregunta es ¿por qué después de? ¿No era tan difícil entonces hacer una barcaza? Nos olvidamos al final muy rápidamente de que podría, así como ocurrió acá, esto puede ocurrir también en otras localidades de Chile. Yo creo que siempre miramos muy el tema muy localizado, muy particularizado y no necesariamente aprendemos como con una mirada más trascendente. ¿Y quiénes pagamos el precio de todo eso? La mayor parte fuimos las personas que en ese momento éramos niños. 13 niños fallecieron, de los que fallecieron eran 13 niños. O sea, se perdió una generación de una comunidad. Pero después que pasó esto dije, no, pues me quedo acá, apaño acá y acá hay cosas por hacer. Y ahora volví de nuevo acá a mi sector y con ideas, pues ideas de turismo. Acá estamos empezando con excursiones Monkey y mostrar lo hermoso que es acá. Pues. No solamente después de un accidente nos dimos a morir. Hay muchos emprendimientos acá, personas muy luchadoras acá. Venir a Lago Ranco y no pasar por Futangue es un pecado, porque Futangue, nosotros lo hemos mostrado antes en el programa, pero es un lugar demasiado lindo. Hubo algo muy especial para mí en esta caminata porque estaba mi papá. La administración del tiempo quizás es una de las cosas más difíciles que la persona puede tener cuando está ejecutando una obra cualquiera. Primero porque no sabes a qué dedicarle qué cantidad de tiempo, cómo dosificas. Y una de las cosas que se decía, hay un filósofo de la administración que se llama Peter Drucker. Él tiene una cantidad de cosas que yo utilicé después en las conferencias. Y que en la mañana cuando tú llegas le dices, a mí no me molesten durante 1 hora. Esa hora es la primera hora para pensar, no hacer absolutamente nada que pensar. Pensar en qué, en cuándo, en cómo. Muchos lo hacen en la ducha. El gran problema de administrar los tiempos es que no sabes a qué dedicarle tiempo. Y yo siento que mi vida, por ejemplo, con los niños y todo, me da mucha vuelta, me vuelve como si estaré dedicándole suficiente tiempo a las cosas que son importantes, porque la vida se va acabando. ¿Qué hago con mi tiempo? Bueno, definitivamente el ejercicio diario de las caminatas, que es absolutamente vital, porque eso es lo que te mantiene a la edad que tengo yo funcionando. Y comenzamos la ruta que se venía bastante lluviosa, pero estábamos muy bien preparados, así que el bosque nos estaba esperando y salimos a caminar. Hoy día vamos a hacer un circuito de 1.6 kilómetros, dura 1 hora aproximadamente la caminata. Vamos a ir inmersos en el bosque nativo, un bosque de selva valdiviana, y vamos a llegar a un puente colgante donde tenemos las cascadas de Pitreño también.
Cada vez que salgo a caminar al bosque, aunque sean lugares sencillos, llevo el InReach, que es un sistema de comunicación satelital de Garmin. Es súper importante porque puedes pedir un SOS desde acá o mandar mensajes también para decir que estás bien, que no está pasando nada. Mira, lo voy a conectar. Mira, acá hay uno. Ahí tenés callampa, pero ese es otro tipo de hongo. Bueno, tú vienes más de la zona de Punta Arenas, pero quiero que me digas tus primeros recuerdos con naturaleza así pura. Para mí esas cosas son muy específicas porque vivíamos en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires íbamos a una estancia que se llama Loma Larga, que era de un tío, un primo del papá, de mi papá. Y en ese lugar estaban haciendo los fardos, las esquilas, y la rutina que se hacía, ¿ya?, era simpaticísima porque te levantabas a las 6 de la mañana a tomar mate con los peones, todos llevando el mate entre ellos, montabas, ibas a hacer tus labores de campo y volvías, te fijas, a desayunar chuleta de cordero. Y las primeras excursiones de bosque fue ahí en esa Loma Larga, algo muy, muy excepcional de esas estancias. O sea, tú me contabas de tu época de cadete también en las estancias, ¿no? Que los cadetes en la estancia eran como se iban, que eran los hijos de los dueños, digamos. Sí, de los administradores y de otra gente. Sí. Se iban a trabajar en las estancias, ¿no? ¿Pero qué edad tenía ahí? No, 12, 14 años. Eran como maduros más jóvenes también. Y además no había como un concepto de infancia como el que tenemos ahora. No estaba pensado una etapa como de la inocencia en el fondo y del juego. La mayoría de los niños tenían que partir ayudando en la casa desde muy chiquitito en la economía doméstica. Entonces iba asumiendo roles y responsabilidades a medida que se la podía físicamente también. O sea, pasabas de niño a adulto. No tenías como esa etapa como media intermedia. Exacto, la adolescencia, te fijas, partía muy temprano. Y las tareas que te daban eran ridículas. Por ejemplo, yo estaba el encargado de ir a la carnicería, mataban los corderos y yo era el encargado de llevarme las tripas para tirárselas a los chanchos. Esa era la labor a los 12 años, porque claro, tenía que alimentar los chanchos a alguien. Bueno, y sabes que por eso es que costó mucho cuando en el siglo XIX el Estado quería ampliar el sistema educativo. Llegar a los sectores rurales era muy difícil porque los niños dejaban de ir y las familias no querían mandarlos, no era que el niño se arrancara, nada, las familias nos necesitaban para el trabajo y veían que educarlos era una pérdida de tiempo, porque además la educación los sacaba de su entorno, no les enseñaba lo que se necesitaba en el campo o en la casa. Entonces, si no era para realmente dedicarse después como a un trabajo más bien profesional y como más contemplativo en el fondo, no tenía sentido que fueran a la escuela. Así que hubo que introducir eso. Gabriela tiene la costumbre con su familia de celebrar el 21 de mayo, de conectarse a hacer un salud. A las 12:10. 12:10. Así es, porque esa es la hora que se hundió la Esmeralda. En el fondo una familia es una familia porque tiene una historia común y viene de ciertas personas que han ido arraigando también tradiciones y te hace ser quien eres. Nosotros no somos chilenos solamente porque habitamos el mismo territorio. Lo somos porque tenemos una historia que es compartida y que a la larga nos permite ver más allá de nuestras diferencias, yo creo, y también proyectarnos al futuro con ese mismo sentido de pertenencia. Tú sabes que acá en el... Bueno, Futangue, pero en todos lados hay una... como una especie de monito que cuida el cerro. ¿Sabían eso? Es como una especie de, así, bueno, es como un monito del monte, como una especie de monito del monte o algo así, pero es de un color muy fosforescente, como... Mira, ahí está, ¡cacha! Mira. Ahí está. Este monito cuida de manera indirecta el bosque porque ayuda a las empresas y a las pymes que hacen acciones concretas en pos del medio ambiente. Y es del B6. Vamos a jalarlo. Tengo una teoría. Lo que pasa es que me empecé a dar cuenta a medida que estábamos conversando y conversamos, me di cuenta que estamos viendo dos realidades.
en la historia estás viviendo en un mundo y en este estás viviendo en otro. Mira, no lo había visto así, capaz que tenga que ir al psicólogo, ¿no? No, es que lo encuentro súper bonito porque de verdad que me pasa eso. Siento que es como que empiezo a ver, es como que alguien me contara y me dijera, no, yo vivo en Puerto Montt y en Puerto Montt conozco a esta gente y esto. Y te va presentando a sus amigos. Y me ha ido presentando a tus amigos y cada uno me llama la atención y digo, wow. Y además los conocí bien, ¿no? Pero es que eso pasa, yo creo, con la historia. Mira, qué bonito que me digas eso, de verdad me honra, porque Gabriela Mistral cuenta que sus mejores amigos estaban en los libros. Y que una manera, ella nunca fue muy sociable, yo creo que mucho menos que yo. Es más, tuvo problemas en su infancia porque la expulsaron del colegio, después no la admitieron en la escuela normal para poder ser profesora. Y ella cuenta que donde encontraba refugio era o en la naturaleza, en los árboles, ella encontraba a sus amigos, o en una biblioteca, y que las mejores amistades las hizo en sus lecturas. Así que de verdad me honra porque uno conecta, de verdad. Yo creo que la magia de la lectura es cuando logra, por eso decíamos, uno no puede imponer una lectura obligatoria y decirle, esto lo decía Italo Calvino también, imponerle a un niño sobre todo una lectura y obligarle un poco a que le guste porque es un clásico. Es como que... Dale. Disculpa, que el arroz está listo. Pero dejemos aparte. Pero cuéntame del libro. No para no leérmelo. Haz un Un resumen. resumen. No, cuéntame de tu libro, qué regalo más lindo. Mira, este es el libro que... no quiero desmerecer a los anteriores, a los otros proyectos, porque cada uno ha tenido su historia y para mí ha significado como un logro después de todo un proceso. Pero yo podría decir que en este libro pude darme la libertad de entretenerme y tratar de ser... de hablarle a los lectores como suelo hablar en general. Me di la libertad de hablar con soltura sin pensando en la evaluación académica, en si este concepto está utilizado con toda la precisión, sino que hablar en un lenguaje que ojalá a todo el mundo le dé sentido, pero la idea es encantar y ojalá sorprender. Es que hay algo que me han enseñado las mujeres de la historia, que la historia no... Mis amigas, podría decir. Mis amigas, todas mis comadres. Uno se va dando cuenta a través de ellas que la historia no se teje a través de los grandes acontecimientos. O sea, la historia no es solo la acumulación de hechos importantes que son los que han quedado en el registro escrito, sino que esos hechos importantes finalmente se alcanzan porque hay un sinfín de pequeños acontecimientos que ocurren en el mundo doméstico, como en la base del iceberg, que siempre es más grande que la punta del iceberg, y que les dan sentido y que los posibilitan. Y ahí normalmente están las mujeres. Entonces uno se da cuenta y eso ojalá sería como al final el motivo de reflexión que uno podría invitar a todo el mundo a hacer, es de qué manera tú estás ayudando desde tu lugar a construir la historia. Lo más probable es que la mayoría de nosotros no termine su nombre registrado en un libro de historia, pero eso no significa que no estemos haciendo historia. Y la idea es como inculcar esa conciencia de cómo uno está aportando en la construcción de futuro, en la medida en que al mismo tiempo nos estamos transformando en pasado. ¿Qué determina que un hecho sea histórico? Lo determina el impacto que puede tener en el tiempo para generar ciertas transformaciones y los cambios que produzca. Y de nuevo, no siempre los hechos o los personajes más visibles son los que realmente van a ser históricos porque produzcan transformación. Por eso yo decía, a veces pensemos como la comunidad que visitamos ayer, en el fondo el accidente no es relevante a lo mejor para la historia del país completo, pero de la zona sí. Entonces depende también, siempre es súper relativo qué hecho o personaje termina siendo histórico y eso solo lo puedes decir generaciones después. ¿Cómo validamos entonces la importancia de las mujeres hoy en la sociedad? Las mujeres han sido importantes, o sea, todo lo que lograron los hombres lo lograron con las mujeres, como sociedad. Y eso es lo que al final fundamenta la necesidad de abrir puertas en el presente o a futuro para nosotras también. Desde el lugar mío es inculcando en el fondo esa valoración de estas mujeres del pasado a las nuevas generaciones, finalmente para valorarse ellas mismas.
Y entonces así estaba terminando el día, teníamos que ir a dejar a Gabriela con mucha pena, partimos al aeropuerto, pero venía nuestra amiga Jimena. Pero llegando- espera. Ahora viene la segunda parte de este capítulo que la vamos a ver la próxima semana en el último capítulo de Sobre la Tierra. Así que no se olviden que están los resúmenes en YouTube, también están en las redes sociales, aquí en el 13C también, toda la semana. Y nos vemos la próxima semana en la última parte del último capítulo de Sobre la Tierra. Nos vemos.